cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Estamos viviendo, como hemos orado esta mañana, mis hermanos, y como ya todos nosotros lo sabemos, en tiempos extremadamente peligrosos y muy difíciles. No podemos negar que este es un momento tremendamente conflictivo en la vida en términos generales, y no solamente en Honduras, estamos hablando del mundo entero. Estaba revisando yo recientemente unas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Más o menos estaban diciendo que unas 3,000 personas toman la decisión de suicidarse cada día en el mundo. 3,000 personas. ¿Sabe lo que eso significa, mi hermano? Eso significa que más de 1,000,000 de personas deciden quitarse la vida al año. Más de 1,000,000 de personas. Esto es catastrófico, hermanos. Realmente el promedio de suicidios ha subido un 60% en los últimos años. Imagínense ustedes. O sea que la gente está viviendo desesperanzadamente. Increíblemente, según la estadística que nos da la OMS, el 77% de los suicidios se producen en los países en desarrollo o subdesarrollados. Hay países que, bueno, andan en otro nivel y aún así tienen muchos suicidios, porque el suicidio no solamente es de países subdesarrollados. Países como Japón, países de Europa están teniendo alto grado de suicidios. ¿Y todo por qué? Porque aunque estos países tienen abundancia y hay mucho dinero y hay comodidades y todo lo que ustedes puedan pensar, no es eso lo que trae seguridad y paz al corazón. Nosotros debemos entender, mis queridos hermanos, que la depresión, la tristeza, el abatimiento, la angustia, la desesperación, la desesperanza están rondando a nuestras puertas todos los días, y especialmente en este tiempo que estamos en pandemia. Estamos siendo atacados. Hay gente con muchas cargas en su corazón. Hemos estado orando por muchas familias, y esta mañana quiero que vayan conmigo al Salmo 119, porque vamos a ampliar un poquito más lo que estuvimos estudiando el viernes. El viernes estudiamos la cuarta letra del alfabeto hebreo en esta sección del capítulo 119, versículo 25 al 32. Pero hoy quiero que vayan conmigo a la séptima letra de este alfabeto, la séptima sección de este poema maravilloso dedicado integralmente a la palabra de Dios. La palabra de Dios aquí es el tema principal de todos los 176 versículos de las 22 estrofas. Es la letra Zain. La letra Zain es la séptima letra del alfabeto hebreo. Y aquí también nos habla, y esta mañana nosotros vamos a aprender que Dios nos enseña que su palabra es la fuente de consuelo y esperanza para vivir con optimismo en cada momento de nuestra vida. Lo voy a repetir. El tema de esta sección, ¿cuál es? La palabra de Dios es la fuente de confianza y esperanza para vivir con optimismo, con entusiasmo, con confianza en cada momento o experiencia de nuestra vida. Yo les decía el viernes, cuando nosotros tenemos una crisis, un problema, nosotros siempre pedimos oración, o también nosotros oramos, y eso se espera que cada uno de nosotros ore. Pero además de orar, hermano, cada día tu alma tiene que ser alimentada con la palabra. Y hermano, tengamos por favor presente que la palabra de Dios es de suma importancia en el crecimiento, en el desarrollo espiritual. Tristemente estamos viviendo en un tiempo donde el analfabetismo de la palabra y la tiranía de la experiencia
nos llevan a una inmadurez espiritual tremenda. ¿Qué estamos diciendo con esto? La gente no quiere leer la Biblia, pero quiere tener experiencia. Y yo estoy cansado de escuchar gente que viene a decirme, mire, pastor, qué experiencia, tuve una experiencia, mire que esta experiencia. Y muchas veces estas experiencias no tienen que ver nada con Dios y con su palabra. Hermano, no son las experiencias las que nos van a hacer crecer, por favor. Entendamos eso. Hay gente que dice, mire, pastor, yo todo el día escucho himnos. No son los himnos los que nos van a hacer crecer. Está bien escuchar himnos. Yo no digo que eso sea malo. El problema es cuando nosotros ponemos los himnos y dejamos la palabra. ¿Qué tanto meditas y estudias la Biblia cada día de tu vida? Hermano, sin la palabra no hay madurez, sin la palabra no hay crecimiento, sin la palabra no hay esperanza, sin la palabra no hay cambio, sin la palabra no hay transformación. No podemos vivir una vida que agrade a Dios sin la palabra de Dios. Por eso estamos haciendo énfasis. Este es el mes de la Biblia y hemos escogido algunos pasajes del Salmo 119 para que Dios nos hable, que nos deje ver lo prioritario, la importancia que tiene este libro maravilloso en tu vida y en mi vida, en la vida del desarrollo de la iglesia del Señor. Entonces, en estos tiempos, ¿dónde nos vamos a agarrar con seguridad? En estos momentos difíciles, cuando podemos escuchar de hermanos que están pasando por camino de muerte, hermanos que están pasando por circunstancias difíciles en cuanto a sus empresas, sus finanzas, sus negocios, en cuanto a su hogar. Sabes que en este tiempo de pandemia, los casos de violencia intrafamiliar, aún entre cristianos, se han disparado casi en un 600% en este año y medio de pandemia, que justamente estamos alcanzándolo hoy o ayer. Creo que fue el primer caso ayer, el primer caso de COVID aquí en Honduras. Pues en este año y medio, hermano, los casos de violencia se han disparado en un 600%. ¿Y todo por qué? Porque no hemos aprendido. Porque el trabajo y salir todos los días desde las 7 de la mañana, hay gente que va a su trabajo, termina su trabajo a las 5 de la tarde y ahí nomás se va a la universidad, viene llegando a su casa a las 9, 10 de la noche y ya mira su casa como un hotel nada más, solo para ir a dormir, bañarse, cambiarse y otro día a trabajar. No hay una relación de familia, no hay una integración familiar, no hay relaciones sanas, saludables, amorosas, respetuosas, de cariño. ¿Y todo por qué? Porque nos hemos alejado de la palabra de Dios. Nos hemos alejado de la Biblia. Queremos resolver nuestros conflictos familiares de acuerdo a nuestra propia sabiduría, a nuestra propia inteligencia, a nuestra experiencia, a nuestros conocimientos, y creemos que nosotros sabemos hacer las cosas. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Conflictos. Y yo, como siempre les digo, ¿qué hay? Abajo de esos problemas, entre comillas, lo que hay es pecados. Así es que, hermano, volvamos a la Biblia, volvamos a la Escritura, lee la palabra, estudia la palabra, entra en discipulados, trabaja con la Biblia, no dejes de leer la Escritura. Y mira lo que dice entonces aquí la palabra del Señor. Voy a leer para ustedes el Salmo 119, versículo 49 al versículo 56. Aquí, como les dije, es la letra Zain. Esta letra es la séptima letra del alfabeto hebreo. Y cada uno de los renglones de esta sección comienza exactamente con la misma letra. Es bellísimo en el original, cómo se mira la misma letra en cada renglón. Eso se llama un acróstico bíblico. Ahora, ¿qué dice aquí? Dice la palabra del Señor, acuérdate, esta es como una oración del salmista a su Dios. Él está diciendo a Dios, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar.
esa palabra que tú me has dado a mí, es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé de Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cántico fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Qué tremenda enseñanza la que nos da este pasaje, mis hermanos. Estos 8 versículos, pero que tienen una extraordinaria aplicación para cada uno de nosotros. De nuevo, la palabra de Dios, lo voy a repetir, el tema de esta sección, ¿cuál es? La palabra de Dios es la fuente de consuelo y esperanza para vivir cada día con optimismo, con entusiasmo, con confianza, seguros. No tenemos nada en este mundo donde agarrarnos que nos pueda dar seguridad, estabilidad, confianza, lo que ustedes quieran, más que en Dios y en esta revelación de su santa palabra. Hay varios detalles que yo quiero que nos miremos. Y en primer lugar, yo quiero que usted mire que la palabra de Dios es una fuente de consuelo y esperanza porque es el regalo de Dios para nosotros, el pueblo de Dios. Claro, lo primero que Dios nos dio es la vida eterna. La Biblia dice que Dios nos ha dado vida eterna. La vida eterna es un regalo. Mira, yo tengo 2 regalos maravillosos. Uno es la vida que Dios me ha dado aquí, la vida física. Yo no le pide a Dios nacer. Él me regaló la vida. Pero algo mucho más maravilloso es que ahora también Dios me ha regalado la vida eterna. La Biblia dice que Dios nos ha dado, y ese verbo está en pasado, ya es nuestra, la vida eterna. Y fíjate que todo lo que nosotros tenemos, comenzando con mi vida, comenzando con el perdón de mis pecados, con la vida eterna, con la salvación de mi alma, comenzando con mi familia, y ahí puedo hacer una lista larga. Todo es un regalo de Dios, porque es parte de su gracia, de su amor y de su misericordia para nosotros. Entonces nosotros tenemos el mayor de los regalos, lo más maravilloso, el perdón de los pecados y la vida eterna. Pero como si eso fuera poco, ahora Dios también nos ha dado su palabra maravillosa. Es un regalo maravilloso para nosotros. Mira cómo dice la Escritura. Dice así: acuérdate de tu palabra dada a tu siervo. La palabra aquí quiere decir, acuérdate de tu palabra para tu siervo. Es como que a ti te lleven algo especial. Es para ti. Esta palabra, mi hermano, claro, Dios la ha dado en términos generales. Pero esta palabra lleva una dedicatoria muy especial. Y esta palabra es de Dios como un regalo muy particular para ti. Yo quiero que tú mires aquí cómo el salmista en esta oración le dice: Señor, acuérdate. Y claro, Dios no lo va a olvidar jamás. Si hay algo que Dios tiene, es una fidelidad para nosotros. Y yo quiero decirles que en muchos casos, mi hermano, ayer estaba, antier, jueves, viernes, he estado preparando un estudio en el libro de Génesis, capítulo 11. Capítulo 11, primero capítulo 6, 7, 8 y 9, y luego el capítulo 11. Y hay una frase ahí muy importante cuando Noé anda en el arca, que ya pasó el diluvio, y dice: y Dios se acordó de Noé. Hermano, no es que Dios se había olvidado de Noé. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama un antropomorfismo. La palabra antropomorfismo quiere decir que se le atribuye a Dios ciertas características humanas para que nosotros podamos entender mejor quién es Dios. Dios no se olvida de nadie. Dios no se olvida de nada.
Lo único que Dios ha olvidado son mis pecados. Y eso es porque Él tiene la capacidad de olvidar eso. Pero a mí no me ha olvidado el Señor. A ti no te ha olvidado. Y no se ha olvidado de ninguna de sus promesas. A mí me gusta mucho cuando Moisés saca a Egipto, a Israel de Egipto, cuando salen libres y llegan al desierto y llegan al monte de Sinaí, y Moisés le dice a la nación de Israel, Dios ha cumplido cada promesa que le dio a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. No han caído en tierra ninguna de sus palabras. Qué maravilloso, hermano. Es algo en lo cual tú y yo podemos confiar, porque Dios nunca se va a olvidar de que nosotros estamos acá. Y Él nos ha dado este regalo. Fíjate bien, no se lo pedimos. ¿Lo necesitábamos? Claro que sí. ¿Es una enorme bendición? Claro que sí. Pero nunca nosotros se lo pedimos. Es Dios que la ha dado. Él inspiró a estos hombres de Dios para escribir aquí lo que Él quiere decirnos a nosotros y nunca lo olvidará. Por eso el salmista le dice, acuérdate de la palabra dada. El regalo de Dios para nosotros es su palabra, hermanos. Miren lo que dice en el versículo número 49. Dice, en la cual ahí es un pronombre relativo que se refiere a la misma palabra que Dios nos dio. ¿Y qué dice? Me has hecho esperar. ¿En qué podemos esperar? Hermano, yo te hago una pregunta a ti hoy. ¿En qué estás esperando tú? ¿Qué es lo que te tiene con expectativa? Que ya vienen las elecciones, que termine la pandemia, que gane X partido político. Nada de eso debe de ser nuestra expectativa. Es la palabra de Dios. Es que Dios cumple esa palabra con nosotros. Es ver esa palabra hecha realidad en mi vida. Tanto las promesas que Dios me ha dado como los mandamientos que Dios me ha dado. Esos mandamientos que yo tengo que obedecer, que sean una realidad también en mi vida. Ahora, mire el versículo 50, otra vez. ¿Qué dice el verso 50? Ella. ¿Quién es ella? Pronombre personal que se refiere a la misma palabra. Esa palabra que Dios ha dado. Y luego termina aquí esta sección, aquí este versículo. Mire el versículo número 50, el segundo renglón dice, porque es una razón, tu dicho. Fíjate bien, en el versículo 49 dice tu palabra. ¿Sabe lo que dice? Tú acuérdate de tu palabra. Y en el versículo 50 termina diciendo, porque tu dicho, esa palabra que tú me has dado, que no quiero que la olvides y que sea una realidad en mi vida, ¿qué dice? Esa es la palabra que me ha vivificado. Hermanos, qué hermoso es. A mí me impresiona la vida de estos salmistas. Como yo les dije, a veces nosotros leemos mucho los salmos y hablamos mucho de los salmos, pero no tenemos ni el 5% de la piedad, del temor a Dios, de la pasión por Dios, de la entrega a Dios que tenían estos salmistas y especialmente David. Aquí David dice, Señor, es tu palabra, porque atrás de tu palabra estás tú y tú eres fiel y tú vas a cumplir esa palabra dada a tu siervo. Como él dice aquí en el Salmo 49, 119, 49, esa palabra que diste a tu siervo, en la cual, en esa palabra que dice, yo estoy esperando. Tú me has hecho que yo espere en ella. Y luego, ¿qué dice? Ella, esa palabra que dice, es el consuelo en mi aflicción. Y luego, ¿qué dice? Tu dicho, esa misma palabra, me ha dado vida. Qué hermoso esto, hermano. Yo no puedo entender cómo hay personas del pueblo de Dios que descuidan la lectura de la palabra, la meditación en la palabra, cuando es lo que nos va a sostener en estos momentos tan difíciles, en estos momentos tan duros. Ahora, yo quiero que miremos aquí en estos dos versículos, en el 49 y el 50,
algunos detalles que me encantan, me fascinan. ¿Por qué, mi hermano? Porque debemos de observarlos y aplicarlos a nuestra vida. Primero, la palabra de Dios es un regalo para nosotros. Cuando alguien te da un regalo, mi hermano, ¿qué haces con él? Y aquí te hago algunas preguntas. ¿Qué valor tiene este regalo para tu vida? ¿Cómo valoras este regalo de Dios para ti? ¿Cómo lo estás apreciando? ¿Realmente tiene un alto precio este regalo para ti? ¿Qué significa para ti este regalo que Dios te ha dado? Yo quiero que tú reflexiones en estas preguntas, hermano. La palabra de Dios, por ejemplo, nos dice en Judas, versículo 3, quiero que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mira cómo dice. Dice que esa fe, y la fe aquí, hermano, no es la confianza en Dios, es la palabra de Dios. Dice el escritor Judas, que era hermano del Señor Jesucristo, hijo de José y María. Judas dice, quiero que contiendan ardientemente por la fe, por esa palabra de Dios que ha sido una vez dada, fue entregada, regalada a los santos. Y tú eres un santo de Dios. Y Dios quiere que nosotros tomemos muy en cuenta su palabra. Aquí, mis hermanos, es interesante porque dice esa palabra que ha sido dada a tu siervo. Y este punto es clave para que tú respetes la palabra de Dios. Presta atención a lo que dice aquí. Esa palabra dice que ha sido dada a tu siervo. ¿Qué actitud tienes tú ante Dios? Dice, esa palabra fue dada a tu siervo. ¿Sabes qué usa palabra? La palabra que usa aquí, la palabra en el hebreo es eved, que equivale a la palabra doulos en el idioma griego. Tristemente, esta palabra ha tenido una connotación negativa y aún los traductores bíblicos la traducen como siervo. Pero realmente la palabra debe traducirse como esclavo. Esclavo. Ningún siervo o ningún esclavo era libre. El esclavo estaba sujeto a la voluntad y a la orden de su amo. Tristemente, nosotros no vivimos en una sociedad esclavista, por tanto, no tenemos un concepto claro de lo que es ser un esclavo de Dios. El esclavo tenía que someterse a la autoridad, a la palabra y a la orden de su amo, por amor, por buena voluntad, permaneciendo bajo su autoridad. Pero el problema es que nosotros creemos que no somos esclavos de Dios, que no somos siervos de Dios. E incluso nos han querido enseñar a ver a Dios como un igual a nosotros. Es más, hay grupos que hasta nos ponen por encima de Dios para darle órdenes a Dios. Por ejemplo, en la palabra de Dios nos dice que nosotros somos esclavos de Cristo. Los creyentes debemos considerarnos como esclavos de Cristo y ponernos bajo su autoridad. Y la autoridad de Dios está en su palabra. Dice el Salmo 119, 49. Acuérdate de esa palabra dada a tu siervo. Esta palabra, hermanos, se usa más o menos unas 750 veces en el Antiguo Testamento y literalmente debe ser traducida como esclavo. Quiero mencionarte 4 personas rápidamente. Por ejemplo, Abraham. Abraham se consideró como un siervo de Dios y él así lo dice en el libro de Génesis 18:3. Dice que él era un siervo de Dios. Pero cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, Abraham salió y se fue. No se rebeló, no se opuso.
Cuando Dios le dijo a Abraham, que era casi ya de 100 años, vas a circuncidar a todos, tú y toda tu gente. Dice que se levantó de madrugada y circuncidó. Se circuncidó él y circuncidó a todos sus criados, los nacidos en casa y los comprados por dinero. No esperó hasta 15 días después o un mes después. Otro día temprano lo hizo. Dios le dijo a Abraham, vas a sacrificarme a tu único, al único hijo a quien amas, a Isaac. ¿Y sabe lo que dice la Escritura? Se levantó de madrugada, preparó su asno, agarró 2 siervos, agarró a su hijo y se fueron a la montaña. Caminaron 3 días. Puso a su hijo y Abraham lo iba a sacrificar. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo si Dios me dice sacrifícame a tu hijo? Eso es ser esclavo, es ser obediente. Me sujeto a mi amo. Descanso en su gracia, en su amor, en su sabiduría para mi vida. Y entonces su palabra trae consuelo a mí. Su palabra me da fortaleza y ánimo. Moisés dice, yo soy siervo de Dios en el libro de Éxodo 4:10. Y lo que Dios le dijo a Moisés, dice, no hubo hombre, profeta. Así termina el libro de Deuteronomio, capítulo 34. No hubo profeta como Moisés en toda la tierra, que obedeciera a Dios, que lo conociera, que caminara con Dios. María, la madre de Jesús, sale un día, una noche, llega un ángel y le dice, María, vas a tener un hijo. Y ella dice, yo soy una virgen, una señorita, nunca he tenido relación íntima con ningún hombre. ¿Cómo va a ser? No, dice, el Espíritu Santo vendrá y le explica. Y María termina diciendo en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 38, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Entiendes eso, mi hermano? La gente me va a criticar, la gente se va a reír de mí, se va a reír de José, pero yo soy sierva de Dios. Y si Dios me ha permitido esto, aunque la gente se burle, que la gente me critique que estoy embarazada y que a saber de quién es mi hijo, ese es problema de la gente. Yo soy sierva de Dios y haré conforme a tu palabra. Y Pablo, 1 Corintios 1:1, 1 Corintios 3:5 dice, téngannos los hombres como siervos, como esclavos de Cristo. Hermanos, vemos la vida que Pablo llevó, una vida de obediencia, de entrega. Ahora, ¿cuál es el punto aquí, hermano? Ningún siervo era un hombre libre, capaz de hacer lo que él quisiera. Estaba sujeto a la voluntad de su amo. Para ser un siervo verdadero, nosotros tenemos que tener la humildad y quebrantar nuestro orgullo y sujetarnos a Dios y a su palabra. Yo no soy suficientemente sabio ni inteligente para hacer y llevar mi vida, la vida de mi familia, como yo quiero llevarla. Tengo que entender que la palabra de Dios es un regalo para mí y yo me sujeto a Dios a través de su palabra y la voy a obedecer porque es el regalo de Dios para mi vida. Como siervo de Dios, entonces necesito humildad, necesito respetar a Dios, quien es mi amo. Necesito una obediencia perfecta a la palabra de Dios y necesito un servicio a Dios. Eso es lo que quiere decir el verso 50, el verso 49, cuando dice, acuérdate de tu palabra dada a tu siervo. Los creyentes debemos de reconocer que la Biblia es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado y que tenemos que ponerle en práctica, tanto en las promesas como en los mandamientos. A veces nosotros nos gustan mucho las promesas, muy poco los mandamientos. Y cuando hablo de los mandamientos, no hablo de los 10 mandamientos, hablo de toda la palabra de Dios. De cuando la Biblia dice orar sin cesar, escudriñar las escrituras, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y ahí puedo mencionarles muchas otras cosas más. No mentir. Dejen la mentira. Quebrantemos nuestro orgullo. Dejen el orgullo, que es pecado. Dejemos el adulterio, la fornicación y todos los pecados sexuales. Esos también son mandamientos de Dios. Ahora, ¿qué me dice la Escritura? Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Entonces yo me someto a Dios a través
de su poderosa palabra. Y cuando yo me someto a Dios como un siervo de Dios, reconociendo que Él es el Señor, que Él tiene toda la autoridad en mi vida, pero que Él ejerce su autoridad en amor, con sabiduría, con gracia y con todo su poder y todos los atributos de Dios en mi vida. ¿Qué dice la Escritura? Entonces esa palabra, mira el versículo número 49, yo puedo esperar en ella. Yo me someto y tranquilamente espero. Esta prueba, se murió mi mamá, es una prueba dura, pero yo sigo esperando en las promesas de Dios, porque Dios tiene una promesa para ella, tiene una promesa para mí. Y no solamente una, muchas promesas. Versículo 50, ella es mi consuelo en la aflicción. En vez de estar renegando, en vez de estar hablando mal y pensando, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué esta crisis? Vengo a la palabra, y la palabra trae consuelo. Y la palabra nos va a ir guiando en las cosas que tenemos que hacer. ¿Y qué dice? Porque tu dicho me ha vivificado. Ahora, vienen otros versículos aquí, mi hermano, que están en contraposición a estos dos versículos, al versículo 49 y 50. ¿De quiénes va a hablar en estos dos versículos? Ahí está, mira el verso 51. ¿Qué dice? Los soberbios. ¿Quiénes son los soberbios? Esta palabra, los soberbios, y en el versículo 53, los inicuos, ¿ya lo vio? Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos. Entonces, los soberbios y los inicuos están en contraposición al siervo del versículo 49. Yo les decía, para ser siervo de Dios, y todos somos siervos de Dios o esclavos de Dios o de Cristo, yo tengo que quebrantar mi orgullo. Yo tengo que entender de que tengo que aprender de Dios, de cómo manejar mis pensamientos, mi vocabulario, de cómo manejar mis finanzas, porque es el dinero de Dios al final, de cómo tratar a mi esposa, de cómo criar y educar a mis hijos. No tengamos miedo a poner en práctica la palabra de Dios. Ahora la psicología moderna dice, no, mire que el niño cuando se le castiga con una vara o con una paja, como lo que sea, se le distorsiona su personalidad y que eso es malo y que eso es incorrecto y que no tienen que castigar a sus niños. Cuando voy a Proverbio dice, la rebeldía viene ligada en el corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la alejará de él. ¿Quién es más sabio, el psicólogo o Dios? ¿Quién sabe más, el psicólogo o Dios? Pero yo le creo más al psicólogo y no, ya a los niños no hay que castigarles. Y ahora la mayor parte de padres cristianos están dejando a sus hijos hacer lo que ellos quieren. Y son chicos rebeldes, malcriados, alejados de Dios, sin respeto por la autoridad, porque eso es lo que hemos sembrado, por estar lejos de Dios. Ahora, para ser siervo yo necesito quebrantarme y ser humilde, reconocer mis limitaciones, reconocer mi ignorancia, reconocer mi incapacidad, reconocer que Él es el Rey, el soberano, el que está sentado en su trono y que yo tengo que obedecerlo a Él a través de su palabra. Pero en contraposición a esto, versículo número 50, versículo 51, están los soberbios. ¿Quiénes son los soberbios? Mire cómo dice, los soberbios se burlan mucho de mí. ¿Por qué? Porque tiene temor de Dios. Mas no me ha apartado de tu ley. Entonces aquí tenemos, hermanos queridos, a otro grupo de personas que son las que desprecian la palabra de Dios. Son los soberbios. Son las personas que están dedicadas a ir en contra de Dios. Las personas que dicen, yo no necesito a Dios. Y tal vez tú me digas, pastor, mire, yo sí soy siervo de Dios, yo necesito a Dios. ¿Cuántas veces lees la Biblia en el día? ¿Cuántos capítulos lees diariamente? ¿Cuánto estudias la palabra de Dios? Eso te va a responder tu pregunta, si realmente eres siervo de Dios. O eres de las personas que se levanta, sale corriendo, no tiene tiempo de leer la Biblia, anda todo el día corriendo para allá y para acá, haciendo las cosas como loco a su manera, regresa, se tira a ver televisión, se acuesta y luego se levanta y no sabe ni dónde tiene su Biblia. ¿Qué lugar ocupa ese regalo que Dios te ha dado en tu vida? La palabra.
¿Qué lugar ocupa? Dice que los soberbios desprecian a la gente que anda con Dios. Los soberbios desprecian a las personas que andan con Dios, que obedecen la palabra de Dios, porque ellos no quieren obedecerla, porque ellos la desprecian. Y ellos creen que nosotros somos unos tontos por andar con la Biblia bajo el brazo. ¿Y qué dice la Escritura? Versículo número 52. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos. Me encanta esto, hermano. ¿Sabe por qué? Aquí los juicios es la palabra de Dios. Porque dice el salmista, me acordé de tus juicios antiguos. Porque esta palabra, hermano, ¿sabe usted que el Nuevo Testamento, esta parte de acá, es la más reciente? Tiene 2000 años. Es la más reciente. Esto es tan antiguo como la humanidad. Dios siempre ha dado la palabra al pueblo. Nunca ha dejado a su pueblo sin palabra. Nunca, jamás. ¿Ah? Pero ahora han aparecido unos grupitos por ahí de falsos apóstoles y profetas que siempre andan diciendo, tengo una palabra fresca de Dios para tu vida. Como queriendo decir, esto está añejo, no sirve, hay que botarlo. ¿Ah? Y algunos dicen, no, si esta es la palabra de Dios, pero no le dan la importancia, sino le dan importancia a esos mensajes mentirosos. Es lo mismo. Por eso es que tenemos problemas con sectas falsas. ¿Cuál es el problema de la secta falsa, mi hermano? Los libros que han inventado hombres y han dejado la Biblia. Ahí usted puede mencionar el libro del Mormón, usted puede pensar en tantos libros, los libros que escribió Elena G. de White, que son los que son la enseñanza que usan los adventistas del séptimo día, que no sacan su enseñanza de la escritura, sino de los libros de Elena White. Ahí usted puede mencionar a los musulmanes con el Corán, y ahí podemos mencionar una cantidad de sectas falsas que han dejado la escritura. Escucha bien esto, por favor, lo que te voy a decir. Todo grupo cristiano, o que se llame cristiano, entre comillas, cualquiera que sea, que dice, mira, Dios nos habla a través de la Biblia, pero también nos habla, porque ahí el profeta el domingo nos da sus profecías, y el apóstol, y el libro tal, y el libro tal también. Hermano, ese grupo es falso. Ese grupo es peligrosísimo. ¿Sabes por qué? Porque esta Biblia es la palabra de Dios. Punto y final. Punto y final. Dios nos habla a través de este libro. Punto y final. La revelación de Dios está terminada. Lo que hay hoy es iluminación. Dios nos ilumina para entender la palabra. ¿Qué dice ahí el pasaje que te cité en Judas 3? Dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ya fue dada. Ya la revelación de Dios ya está. Todo lo que Dios quiere decirte a ti y a mí está aquí en este libro. Y cada vez que yo leo la Biblia es fresca. Esta semana estaba terminando de leer el libro de Deuteronomio y me tuve que postrar al final, aquí en mi sala, llorando, adorando a Dios por su palabra, por lo que nos dice en ese libro maravilloso, escrito que hace unos 3500 años atrás, porque es una palabra fresca, que cada día te habla a tu vida y a mi vida. Apreciemos y amemos este regalo de Dios, mis hermanos. Versículo número 53, mira, horror. Esta palabra es interesante porque es una palabra que habla de coraje, de ira, de algo que me mueve en lo más profundo de mis entrañas. Versículo 53, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos. Dice el salmista David aquí, estoy caliente, literalmente eso dice, estoy caliente, estoy fúrico,
por los inicuos. ¿Sabe qué son los inicuos? Delincuentes, malvados, perversos. ¿Qué dice? Que dejan tu ley. Orgullosos e inicuos. Cuando yo actúo de esta forma, me alejo de Dios y me alejo de su palabra. Eso no significa nada para mí. Entonces vivo mi vida conforme a mi inteligencia, los conocimientos. Yo soy suficientemente sabio, yo tengo experiencia, yo no necesito a Dios. Dice el salmista, son orgullosos y son inicuos. Porque lejos de Dios solamente hay pecado, lejos de su palabra solamente hay maldad. Y por eso Dios te llama a ti, para que amemos la palabra. Y ella sea el consuelo de nuestro corazón, donde podamos estar firmemente agarrados. Y luego termina diciendo, me encanta esto, hermano. Este salmista es tremendo, ¿no es cierto? Mire, dice, estos son así, son orgullosos, perversos, abandonados al pecado, rebeldes a Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Versículo número 54, cánticos fueron para mí tus estatutos. Sabes que hay muchas canciones bonitas, y cuando hablo de canciones hablo de himnos, que a mí me fascinan, y a veces los pongo por la mañana para escuchar, especialmente esos cantos que yo cantaba cuando era niño, Cuán grande es Él, y esos cantos así, que ya casi no se escuchan, pero que son preciosos, que tienen un... Y yo escucho cantos nuevos también, no solamente de los viejos. Hay cantos nuevos que me conmueven mi corazón y me llevan a adorar al Señor. Pero, hermano, qué lindo es escuchar esa música. Qué lindo es adorar a Dios. Pero dice, ¿sabe? Así es la palabra, como esos cánticos que refrescan el alma, como esos cánticos que nos encanta escuchar, nos relajan, nos ponen tranquilos. Versículo número 54, cánticos fueron para mí tus estatutos. Dice, aprecio tanto este regalo que tú me has dado, que es como que me cantaran cantos preciosos que me ayudan a confiar en ti, a relajarme, a estar tranquilo y seguro. Y por eso dice, y guardé tu ley. Entonces, como es algo precioso, yo lo aprecio y lo pongo en práctica, lo valoro. Y eso es mi consuelo. Y como termina diciendo, estas bendiciones tuve. Yo te pregunto, ¿qué bendiciones? Cuando dice estas, ¿a qué se refiere? Bueno, a las que acaba de hablar. ¿Cuál? Que pudo esperar tranquilamente, que no se angustió, que no se deprimió, que no se desesperó. ¿Por qué? Porque confió en la palabra. Pero ¿cuál es la otra bendición? El consuelo del corazón. Esa fortaleza para seguir viviendo. Esa fortaleza para seguir luchando. Hermano, eso es la palabra de Dios para nosotros. Un regalo maravilloso. No descuides la Biblia, y especialmente en este tiempo de desesperanza, de crisis, de sufrimiento, de incertidumbre. ¿Dónde nos vamos a agarrar? Vea la palabra. Aprecia este regalo. Es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado, y como yo lo dije hace un momento, es la fuente de esperanza, de consuelo para todos nosotros. Que Dios nos ayude a confiar en su palabra, y que su palabra nos ayude a vivir en paz, a vivir tranquilos, a vivir serenos, aún en medio de la adversidad, con dolor a veces en el corazón, porque no obviamos que el dolor llega. La partida de un ser querido, la pérdida de una empresa, del trabajo, de lo que sea, pero que en medio de eso yo pueda esperar tranquilamente, porque tengo la palabra, que es este regalo maravilloso de Dios, que es la que me da consuelo y esperanza. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos.